Catalina la Grande, Putin y su relación con Crimea. La península de Crimea, ubicada en la costa septentrional del Mar Negro, está localizada al sur de la ciudad ucraniana de Jersón, al que está unida por el istmo de Perekop, y al oeste de la ciudad rusa de Krasnodar, unida artificialmente por medio de un puente que pasa sobre el estrecho de Kerch. La península limita al noreste con el mar de Azov. Es un enclave geopolítico por el que a lo largo de la historia se han enfrentado numerosas naciones e imperios. El control del Mar Negro es un activo fundamental si se quiere dominar Europa del Este, el Cáucaso y la península de Anatolia. Cuestiones relacionadas con el pasado nacional, la etnia o las motivaciones religiosas han jugado también un papel importante en el devenir de Crimea. ¿Pero qué relación tiene con Putin y con Catalina la Grande? Pues ahí te va. Primero veamos quién era Catalina la Grande. Catalina la Grande fue la zarina más poderosa. Catalina la Grande, o mejor dicho, Catalina II de Rusia, llamada la Grande por una buena razón. En la segunda mitad del siglo XVIII, bajo su gobierno, el país expandió sus dominios y se convirtió en la potencia hegemónica de Europa Oriental. Pero también plantó, queriéndolo o no, la semilla de muchos problemas que estallarían en la actualidad. Con apenas 15 años, llegó a Rusia en 1744, siendo su nombre la princesa Sofía Federica Augusta de Anhalt-Zerbst, para casarse con el heredero al trono de Rusia. Era extranjera y pertenecía a la nobleza de un pequeño principado alemán, Zerbst, una villa prusiana ubicada en lo que hoy es Polonia. Ella era una noble alemana de rango menor, hija de Cristian Augusto, príncipe de Anhalt-Zerbst, un general prusiano que ejercía de gobernador de la ciudad de Stettin, en nombre del rey de Prusia. Su educación en la villa prusiana estuvo a la altura de la realeza de aquella época y desde pequeña recibió lecciones de tutores franceses, por lo que su interés tanto por la cultura como por la política la acompañó durante toda su vida. Aprendió rápidamente el ruso, se integró en la corte y se convirtió al cristianismo ortodoxo, recibiendo el nombre de Yekaterina o Catalina. La corte rusa, entonces en manos de la poderosa emperatriz Isabel, tía del zarevich Pedro, el marido de Catalina. Entonces Isabel era quien la había elegido esposa de su sobrino, deseosa de tejer alianzas con Prusia para hacer frente común contra Austria. Catalina nunca olvidó la deuda que tenía con ella e hizo lo posible por agradarle, a pesar de que ésta no siempre la trató con benevolencia. El marido de Catalina, el zar Pedro III, carecía del carácter que tenía su tía y su esposa. Cuando la emperatriz Isabel murió en 1762, pronto se hizo evidente que aquel niño en el cuerpo de un hombre, como lo llamaba despectivamente su mujer, era incapaz de dirigir un imperio. En lugar de eso, prefería dedicarse a la caza y a recrear batallas con soldaditos de plomo. Solo ocupó el trono de enero a julio de 1762, cuando Catalina, apoyada por una buena parte de la corte, dio un golpe de estado para arrebatarle el poder y ejecutado por uno de sus amantes, el cosaco Orlov, que era el comandante de la Guardia Imperial rusa. Él lo aceptó y solo pidió retirarse a una lujosa villa con su amante, la que se llamaba Yelizaveta Vorontsova, y solamente pidió que le dejaran llevarse su violín favorito. Se lo concedieron, pero un mes después murió en extrañas circunstancias, posiblemente estrangulado por orden de alguno de los amantes de Catalina. La zarina ilustrada.
Habiendo apartado a su marido del poder, Catalina gobernó Rusia con puño firme durante casi 35 años. A pesar de no ser una Romanov de nacimiento, los cuales gobernaron Rusia durante 304 años, demostró un interés por su país de adopción mucho mayor que el depuesto zar. Llevó a cabo intentos de modernizar el país e implantar un cierto grado de monarquía parlamentaria, aunque no llegaron a prosperar, y la propia emperatriz renegó de ello al estallar la Revolución Francesa, temerosa de que la situación se reprodujera en Rusia. Los amantes de Catalina. Al parecer, la lista de amantes de la noble Catalina es más o menos larga. Hay quienes le atribuyen 4 amantes y hasta otros quienes aseguran que tuvo alrededor de 15 en sus 67 años de vida. Y es que Catalina la Grande coleccionaba amantes, aunque de alguna manera era monógama con cada uno de ellos, según lo señala Simón Sebag Montefiore en su libro Los Romanov. Del matrimonio entre Catalina la Grande y Pedro III nacieron los 2 hijos, el futuro zar Pablo I, que reinaría en 1754, y luego la gran duquesa Ana Petrovna, que murió cuando era niña. Muchos historiadores especulan que Pablo y Ana no eran hijos biológicos de Pedro III, ya que la propia Catalina II de Rusia dejó constancia de ello en sus memorias. Se sabe que Catalina tuvo como amantes al chambelán ruso Sergei Saltykov, que se creía sería el verdadero padre de Pablo I, el diplomático Charles Humbury Williams, Stanislaw Poniatowski, que luego se convertiría en rey de Polonia, y un antiguo cosaco, Gregorio Orlov. ¿Pero quién fue Gregorio Potenkin? Parte de las conquistas de Catalina la Grande ocurrieron gracias a la elección de sus ayudantes y ministros talentosos que fueron capaces de lograrlo. Pero el más sobresaliente fue Gregorio Potenkin, probablemente el estadista y militar más destacado en los 3 siglos del dominio Romanov. Se conocieron cuando Catalina tenía 33 años y era emperatriz, y Potenkin tenía 23 y era un modesto subteniente de la Guardia Imperial rusa con ciertos dotes de bailarín, cantante y comediante. El mismo Orlov era amante de la emperatriz y jefe de Potenkin fue el que los presentó. Potenkin deslumbró a Catalina la Grande no solo por sus dotes culturales, sino porque sabía griego, había estudiado teología y culturas indígenas rusas, era un hábil consejero y, según dicen algunos historiadores, estaba bien dotado en la intimidad. Poco a poco Potenkin fue desplazando a Orlov y se convirtió no solo en el militar favorito de la emperatriz, sino en su amante predilecto. Con los años, Catalina la Grande y Gregorio Potenkin encabezaron guerras, tratados y alianzas con Turquía, Suecia, Inglaterra, Prusia y Francia, entre otros países. Estas hazañas le valieron a Potenkin, que provenía de una familia ganadera de un pequeño pueblo de Rusia, que Catalina le otorgara el título de príncipe, entre otros reconocimientos. Y en el ámbito amoroso, incluso hizo que se alojara en un piso más abajo que el de ella, en el Palacio de Invierno de San Petersburgo, conocido como el Hermitage. Según varios expertos, Catalina la Grande era difícil de satisfacer sexualmente, por lo que el mismo Gregorio Potenkin le conseguía amantes sustitutos cuando él no estaba disponible. Claro que el príncipe tampoco era un santo. Se le conocieron varios amantes a lo largo de su vida, entre ellas algunas de sus sobrinas. Pero pese a todo, la alianza político-militar amorosa entre la emperatriz y el príncipe duró 29 de los 34 años que Catalina II reinó Rusia. La conquista de la península de Crimea, si en la política interior no fue afortunada, tuvo más suerte en la exterior. Bajo su mando, Rusia se extendió en todos los frentes, ganando espacio en el Báltico a expensas de Polonia y logrando acceso al Mar Negro a costa del Imperio Otomano.
en 1774, conquistó la península de Crimea en la guerra turco-rusa y la incorporó al Kanato de Crimea para ser integrada en el Imperio Ruso en 1783. Tras anexionarse el Kanato de Crimea, Catalina la Grande ordenó una gran ofensiva contra la fortaleza turca de Ismail. Lo que durante 300 años había sido un lago turco, en su sangrienta conquista en 1790 hizo del Mar Negro un lago ruso. La península de Crimea servirá en un primer momento como destino vacacional de las élites imperiales a lo largo del siglo XIX y será el lugar donde se asiente la base naval rusa de Sebastopol, una base naval para su flota y emplazamiento portuario clave para el Imperio ruso a nivel comercial y militar. Con todo ello, el Imperio ruso se convirtió en la potencia hegemónica del este de Europa, ya en la era de la Rusia soviética. Durante la época de la Unión Soviética, la administración de la península pasó de la República Soviética o simplemente Rusia a la República Soviética de Ucrania o Ucrania. En 1954, Nikita Khrushchev, entonces presidente del Politburó soviético, regaló la península de Crimea a la República Socialista Soviética de Ucrania, que desde entonces la ha considerado parte de su territorio y tras la disolución de la Unión Soviética permaneció en la Ucrania postsoviética, estableciéndose una república autónoma en la península, así como un régimen especial para la ciudad de Sebastopol, administrada directamente por el gobierno central ucraniano durante 24 años. Ahora sí, Putin con Catalina la Grande. Al calor de las protestas del Euromaidán en Ucrania en el 2014 y el posterior derrocamiento del presidente ucraniano Víktor Yanukovych, la Rusia de Vladimir Putin optó en febrero del 2014 por invadir y posteriormente anexar la península de Crimea a Rusia, y es a partir de allí que se disputan la soberanía entre Rusia y Ucrania, lo que apunta a que Rusia seguirá en Crimea por mucho tiempo. El presidente ruso Vladimir Putin dio un discurso en Crimea el 14 de agosto del 2014 cargado de simbolismo. Detrás de él había una estatua. Se trataba de Catalina la Grande, que ya anexó Crimea al Imperio ruso en el siglo XVIII. Putin mencionó una cita suya en la que prometía defender mientras viviera su patria con la palabra como con la espada. El monumento a la emperatriz rusa Catalina la Grande fue demolida hace casi un siglo por el poder soviético y fue inaugurado y reinaugurado en un parque central de Simferópol, que es la capital y centro administrativo de Crimea. La estatua de Catalina II original se instaló en un jardín de Simferópol en 1890 para conmemorar el centenario de la incorporación de Crimea a Rusia y se demolió en 1921 por disposición de las autoridades soviéticas. Tras la reunificación de Crimea con Rusia, se planteó su recuperación. La escultura de bronce de la emperatriz se yergue sobre un pedestal de granito, tiene una altura de 10 metros y pesa 7 toneladas, en cuyas partes laterales aparecen las estatuas de varios príncipes y jefes militares rusos que tuvieron que ver con la adhesión de Crimea a la Rusia imperial. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer sus comentarios. Si quieren conocer más historias, suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias.